Estamos en un capítulo más del podcast político de Tacna en el canal de Oscar Capital. Y tenemos el día de hoy una invitada que viene desde Lima. Tenemos con nosotros a una candidata al Senado Nacional por el Partido de Fuerza Popular con el número 4. Estamos con Patricia Juárez. Patricia, bienvenida. Hola, ¿Qué Oscar, tal? qué Muchas gusto, gracias. Asiento, por favor. qué gusto conocerte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar No, aquí. encantada, es un honor para mí. Te explico un poquito la dinámica. Tenemos el teléfono que está en la silla, es el teléfono de una transmisión en vivo y el otro es una grabación para la plataforma de YouTube. Para comenzar, te pediría por favor que des unas palabritas, sobre todo para la gente de Tacna, que es la que está conectada Sí. y la que está mirando este video. Bueno, presentarme primero. Mi nombre es Patricia Juárez Gallegos. Yo soy natural de Ica, he nacido en San Juan de Marcona. Soy abogada de profesión, actualmente congresista de la República. He sido, dentro de los cargos que he tenido a lo largo de mi vida política, he sido teniente alcalde en la ciudad de Lima Metropolitana. He trabajado muy de cerca con el doctor Luis Castañal Ocio y luego he sido primera vicepresidenta del Congreso y también, bueno, presidenta de la Comisión de Constitución y, bueno, algunos cargos que he tenido el honor de tener en servicio a mi país, ¿no? Así que tengo una trayectoria de muchos años como abogada independiente, profesional, pero también en la vida pública. He trabajado especialmente en municipalidades, en varias de ellas, y luego acepté la invitación de Fuerza Popular en el año 2020, donde tuve el honor de ser convocada para ser candidata a la segunda vicepresidencia de la República en la fórmula presidencial con Keiko. Y bueno, candidata al Congreso en ese momento y es durante estos últimos 5 años congresista de la República. Correcto, mira, la experiencia está ahí entonces, ¿ah? Yo quisiera saber un poquito, remontándonos a años atrás, ¿qué fue ese bichito que le picó para entrar en la política? Bueno, esa es una buena pregunta porque yo creo que escogí mi profesión sabiendo que me gustaba hacer política, los temas legales, el sentido de justicia, y estudié Derecho. Bueno, luego después he hecho una maestría en Derecho Civil y Comercial, pero siempre tenía dentro de mí eso, ¿no? De ver los programas políticos, siendo joven, que algunos jóvenes no se interesan normalmente por la vida pública, la vida política, pero a mí me gustaba, siempre seguía, veía los programas dominicales. Y luego después, cuando me casé joven también, me casé Ah, joven estando en la universidad, estaba en el 4 año de Derecho y me casé, y a pesar de eso sí, seguí estando estudiando. Sí, universitaria, estaba en la universidad joven, jovencísima. y a pesar de eso terminé de estudiar. Tuve una primera hija y luego de ahí nació mi segunda hija después de 6 años. Y cuando ya estaban más o menos ellas grandes, pero te hablo pues que la mayor tendría en ese momento 12, 13 años y Ujú. la otra tendría como 7, ahí recién me interesé, o sea, recién hice vida política activa, porque mientras tanto era como que tienes que trabajar, tienes que Sí, ver a pues, tus hijos, las tareas, no no hay puedes, tiempo, no hay ¿no? No hay tiempo. tiempo. Entonces ya ahí recién empecé, pero con cargos en Solidaridad Nacional, Y Soledad del alcalde de Lucho Castañeda Locio, Castañeda, exacto. pues. Hemos estado acá cuando estuvimos en la municipalidad, en el primer, segundo periodo, desde el 2000, empezamos el 2003, 2010, con el Hospital de El la Hospital de Soledad, Solidaridad, por que de ejemplo, verdad ¿no? sí está cumpliendo su trabajo, de verdad que sí, pero bueno, quisiéramos aquí de repente tener otro hospital más, pero ya, bueno, Debería de haber. es otro. Bueno, lo cierto es que, digamos, he tenido ese interés siempre en hacer política, y la verdad es que yo como soy así de esas alumnas estudiosas, me tomo todo en serio. Y el primer año me tocó, por ejemplo, ser presidenta de la Comisión de Constitución cuando estábamos con toda la amenaza en ese momento de Aníbal Torres, de querer cerrar el Uf, Congreso, la Asamblea mm, Constituyente. Entonces nuestra defensa fue institucional, la defensa
del modelo económico que tenemos en estos momentos, de la libertad de empresa, de la libertad de importación, que todo eso fue algo que Alberto Fujimori trajo al país, ¿no? Que estableció como un modelo económico y hemos defendido ese modelo económico que nos permite a los peruanos hacer empresa libremente, sin restricciones, y tener la posibilidad de que el Estado participe, pero no para trabar, sino más bien para incentivar realmente, ¿no? Hemos tenido los resultados de una política macroeconómica sólida, favorable, que es envidiada inclusive por algunos países como Bolivia, en donde se han pretendido establecer estos modelos económicos como Venezuela, que han traído atraso, y que en Bolivia, por ejemplo, la gente ahorra en la moneda nacional, en el sol peruano, porque es una de las fortalezas, así como que no hay inflación. Yo creo que en los últimos 25 años que el fujimorismo no ha sido gobierno, creo que ha habido más bien atraso en algunas políticas, porque el impulso de la Constitución del año 93 nos permitió crecer y que mucha gente dejara de ser pobre. Mucha gente. Antes del 93 había más o menos un 60% de personas en pobreza y extrema pobreza en el Perú, y luego después, cuando se establece este modelo económico, para el año 2000 aproximadamente, en que se dejó ya el fujimorismo de tener presencia en el Estado, más o menos estábamos en un rango de 27% de personas en extrema pobreza. Con la pandemia nuevamente volvimos, pero ya no, por supuesto, a los ritmos que teníamos antes de 60%, ¿no? Números fuertes, ¿ah? Números fuertes. O sea, en realidad lo que necesitamos es que hacia adelante, en realidad, un país estable, un país que dé protección a quienes invierten, a quienes emprenden, por ejemplo, como es tu caso, como es el caso de muchas personas, acá en Tacna especialmente, donde ha habido el florecimiento de los eticos en su momento. Sí, buenas épocas, ¿ah? Unas épocas maravillosas que deberían de volver, ¿no? Eso, y deberíamos de tener lo que conversábamos fuera de cámaras, ¿no? Centros comerciales, ya vamos por ese tema, vamos por ese tema, sí. Bueno. Aprovechando un poquito este punto, vamos a pedir a la gente que mande sus preguntas también para interactuar con ustedes, y también recordarles que, bueno, Patricia Juárez está postulando al Senado Nacional. Es así que ustedes, si gustan, pueden votar por ella. ¿En qué columna está? ¿Tercera o cuarta está el Senado En la Nacional? primera. En la primera. O sea, se marca la... No, primero es la presidencia. Claro, la presidencia, pero ahí no se escribe. Claro. Entonces se marca la presidencia, la siguiente se marca nuevamente la K, y ahí en el primer recuadrito en blanco que encuentres, donde puedes escribir, ahí se escribe el número 4. El número 4, listo, ya saben. Sí, entonces, y de verdad es a nivel nacional, nuestra campaña es como que muy intensa, porque no solamente es a nivel nacional, sino también internacional. También hay que votar. Creo que de acá afuera, me voy a hacer un viajecito a Chile, porque en Santiago también hay su gente, bastante, de verdad, bastante. Muchos peruanos, ciudadanos que han emigrado, mucha gente en Argentina, peruanos, en Estados Unidos, en Milán, en Italia. Pero la verdad es que ya no he tenido la posibilidad de viajar fuera del país, porque allá también tenemos que ir porque todos esos ciudadanos votan por el Senado Nacional, imagínate. Y también se mueve un poco la economía hablando de los temas extranjeros, porque todos ellos mandan dinero aquí a sus familias, ¿no? Sí. Y es un dinero que se mueve aquí. Exactamente. Hablando un poquito del extranjero, yo quisiera tocar este punto, porque en la ciudad de Tacna nos preocupa mucho el artículo 71 de la Constitución, que impide pues la inversión de capital extranjero en los 50 kilómetros fronterizos, y en la ciudad de Tacna hasta la fecha 2026 no tenemos un mall. Estamos como 15, 20 años atrasados en comparación a nuestro par Arica, que es frontera también. ¿Cuál es la opinión de Patricia Juárez? Bueno, yo sí recuerdo en el Congreso que hemos tenido discusiones respecto a cuánto realmente tiene que haber como de protección de parte de la soberanía, digamos, nuestra, y algunas veces se ha considerado que 50 kilómetros es demasiado, especialmente porque acá pones un pie y ya estás en la frontera, ¿no? Entonces, yo creo que es una norma que hay que evaluar, que hay que
reglamentar, digamos, a través de una norma de desarrollo constitucional, a efectos de replantear algunas cosas que se dieron hace muchos años atrás y que tal vez eran porque en ese momento no había una cultura de paz tampoco, ¿no? Ahora sí hay una cultura, hay acuerdos ya cerrados con Ecuador, pero ni por asomo estamos pensando en alguna guerra Sí, con no, Chile, no. nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos de promover? En principio lo que existe ahora, ¿no? El turismo gastronómico, el turismo también médico, porque mucha gente viene, nosotros vamos hacia allá, somos pueblos hermanos en realidad, pero sí tenemos que promover, como bien lo señalas, Oscar, con preocupación, la posibilidad de que haya inversiones extranjeras, pero también nacionales, porque hay muchos grupos económicos importantes en el país que perfectamente son grupos nacionales con capitales peruanas que pueden venir acá a invertir. Entonces es importante eso, sin perjuicio de que nosotros desde el Congreso debemos de revisar la norma que señalas y tal vez hacer cambios o excepciones para estos casos en donde se trata de actividades comerciales, Claro, ¿no? una excepción estaría bueno, ¿no? Entonces, ya pues Grupo Intercorp, ponte las pilas, vengan a Tacna, ¿hasta cuándo? No solamente, tienes mucha razón Patricia, no solamente llamar la inversión extranjera, si tenemos aquí en el Perú. Bueno, Grandes capitales millonarios que bueno, pueden invertir. tocando un poquito más unos temas coyunturales aquí, el tema del alza del combustible, ¿cómo se puede, cómo podemos regular eso? ¿Es momentáneo? ¿Va a quedar así? La gente está peligrada aquí en la ciudad de Tacna porque nos han subido el 50% del pasaje, que estaba un sol, ahora está un sol 50. Sí, bueno, te comento que nosotros en Lima también le hemos pasado y la seguimos pasando un poco duro porque el combustible ha subido bastante. Casi, yo diría, como casi un 40% en Lima. La gente se está movilizando menos y todo, pero tampoco podemos paralizar por una No. circunstancia como esta, ¿no? Hay un fondo de estabilización que se creó en el tiempo del gobierno aprista, un fondo de estabilización que regula los precios de los combustibles porque no se puede paralizar el país y un poco este fondo de estabilización lo que hace es establecer, digamos, salir el Estado a subsidiar inclusive en algún caso para establecer, porque digamos, un precio razonable, ¿no? Porque si bien es cierto estamos en pleno conflicto y ha ocurrido que como digamos, el petróleo es un commodity, también varía de acuerdo a cómo se desenvuelve en el Ujú. mercado internacional, pero el Estado en estos casos tiene la posibilidad de intervenir. Ahí es cuando uno dice el Estado debe ser interventor. El Estado debe salir a regular los precios y para eso se requiere tener este fondo, digamos, se tiene este fondo de estabilización, pero esperemos que el señor Balcázar, que es una hechura de Renovación Popular, que ahí está, por haber censurado al señor Gerí sin ningún tipo de plan B. Entonces esperemos que el gobierno del señor Balcázar tome cartas en el asunto y finalmente haga lo necesario para que se pueda regular o estabilizar el precio porque está afectando no solamente en los pasajes, sino también en el costo de los alimentos, porque obviamente más caro el combustible, es más caro absolutamente todo, porque todo se mueve con el combustible, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que salir a intervenir el Estado peruano y desde el Congreso de la República también hacer las tareas de fiscalización, ¿no? Hay que llamar al ministro de Energía y Minas, hay que convocar para ver, bueno, ha habido hace muy poco el caso del ministro de Energía y Minas que acaba de renunciar por un problema de esa relación con una menor de 16 años, ¿no? Terrible eso, ¿ah? Terrible, entonces, bueno, esas son las cosas que tenemos de improvisación por este gobierno transitorio que tenemos, que es un gobierno que claramente no ha estado preparado para llegar y que viene de una sucesión
del Congreso de la República, ¿no? Bueno, ¿qué se viene próximamente? Bueno, antes de anunciar qué se viene, porque necesito preguntar esto, nos interesa aquí en la ciudad de Tacna, en la región de Tacna, el tema de Chayapalca. El Ah, sí. Chayapalca en una eventual elección de Patricia Juárez, ¿qué va a pasar con eso? ¿Va, no va? De verdad que aquí estamos mortificados por ese tema. Sí, en realidad el caso de Chayapalca es una cosa que es razonablemente molesta para los tacneños. El tener un penal no solamente trae el traslado de reos de alta peligrosidad, sino también la visita, la permanencia, quizás hasta la permanencia de algunos familiares y algunas personas de mal vivir que pudieran acompañar a todas estas personas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una política efectivamente sí tienen que haber más penales en el Perú porque hay un hacinamiento terrible, pero tampoco podemos considerar que Tacna sea, perdonen la expresión, pero sea el basurero del Perú. No podemos de manera alguna permitir que una ciudad tan maravillosa como Tacna realmente permita pues la expansión, porque he escuchado, ¿no?, que quieren más bien hacer más pabellones en Chayapalca y eso sería terrible, ¿no? Basta o sea, eso no, hay que buscar otros mecanismos, otras zonas donde se puedan construir penales. Yo soy iqueña, por ejemplo, ¿no? Y en Ica, yo soy de San Juan de Marcona, el sur de Ica. Y en Ica, por ejemplo, tenemos el penal de Cachiche y ahora hay un nuevo penal que se está haciendo, que ha estado paralizado y todo, y ahí se está haciendo en la zona de Ica, pero hay que buscar zonas alejadas, desérticas, en donde, digamos, sea imposible que la gente esté conviviendo alrededor, como ocurre, por ejemplo, en el penal de San Juan de Lurigancho en Lima. El penal de San Juan de Lurigancho está en medio de la ciudad, un poco más en la plaza de armas de San Juan de Lurigancho. Así es. Y eso no es posible, pues, hacerlo, ¿no? O sea, inclusive cuando quieren aplicar estos sistemas que interceptan las señales, no pueden porque le interceptan a las personas que viven alrededor. Entonces es un gran problema y yo creo que Chayapalca por lo menos no debería de permitirse la ampliación. Ahí nomás y poco a poco, digamos, ir logrando el traslado de esos presos de alta peligrosidad a otros penales en otros lugares alejados que realmente no perturbe la tranquilidad de ciudades tan lindas como Tacna. Ok, correcto. Bueno, a lo largo de este tiempo que hemos ido entrevistando a personas en este podcast político, hemos conversado con el Partido de Alianza para el Progreso, el Partido Perú Acción. Ayer estuvimos con la gente del FREPAP. Interesante, sí. Viene el Buen Gobierno también luego, el Partido Podemos Perú, bueno, varios partidos, ¿no? Y ahora queremos conocer las propuestas de Patricia Juárez. ¿Qué se viene para una eventual elección ahora, este 12 de abril? Bueno, nosotros estamos muy agradecidos por la confianza de tantos ciudadanos a lo largo de todo el Perú. La verdad es que creemos que ayer hemos expectado, por ejemplo, un debate que ha sido realmente patético por la forma como los candidatos que tienen poca figuración en las encuestas pretenden alcanzar notoriedad insultando y denostando o adjetivando a los otros candidatos, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido un poco con Fuerza Popular. Creo que no ha habido uno de los 11 que no haya tratado de colgarse definitivamente de las faldas de nuestra lideresa para lograr un poquitito de notoriedad. Hay algunos que están en 0.0000 y están ahí tratando de insultar, parecen esas pequeñas mascotas rabiosas. Pero eso es algo que ya es recurrente en las elecciones. Sí, bueno, en las elecciones es recurrente, pero también es cierto que este formato digamos como que se da para que todos pues puedan, porque una cosa es que debatas con 2 personas y otra cosa es que debatas con 11, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es diferente. Pero bueno, no nos quejamos, porque ¿sabes qué, Oscar? De verdad, nosotros en Fuerza Popular siempre estamos acostumbrados al camino cuesta arriba, pero a pesar de eso,
a pesar de todo lo que hay, ¿has visto cómo de manera recurrente estamos primeros o segundos en las encuestas? ¿Tú crees que las encuestas son reales? Yo sí creo, o sea, yo sí creo. Hay encuestadoras que claramente son, digamos que tienen cierto nivel de profesionalismo. Yo entiendo que el caso, por ejemplo, del año 2021 con Pedro Castillo fue un caso excepcional, en donde nadie lo Increíble. vio venir, Increíble, de en donde verdad. fue una cosa que de pronto surgió y porque no sé qué habría ocurrido en ese momento, nadie lo vio venir, pero creo que hay que respetar también el trabajo de las encuestadoras, ¿no? O sea, hay que por lo menos darles el beneficio de la duda, pero más allá de eso, yo sí creo, en realidad lo que me dices, que la gran encuesta va a ser el 12 de abril. Y yo estoy convencida que por el trabajo que se ha hecho, aún cuando haya mucha gente que no cree que sea que tenga poco convencimiento de lo que pueda hacer Keiko Fujimori, yo te lo digo mira, con total honestidad. Yo creo que Keiko va a ser una gran presidenta. Yo creo que va a ser un gran gobierno. Son 5 años en donde ella va a poder llegar a cada uno de los lugares del Perú, como lo hizo el presidente Alberto Fujimori, y va a llegar a cada uno de los agricultores, que son los que para nosotros realmente son personas que trabajadores, emprendedores, independientes, que todas las cosechas van sufriendo, que falta agua, que suben los precios de los fertilizantes. Acabo de estar en La Yarada y es un tema absolutamente recurrente, el abandono del Estado a ese sector de nuestro país que se dedica a la agricultura, y yo sí creo que esas cosas van a cambiar. La infraestructura en los colegios, si tú visitaras, no sabes cómo. En Lima yo visito, ayer he estado en un colegio que el muro se ha caído, los alumnos están haciendo clases virtuales. Bueno, todos los días visitamos nosotros lugares donde lo que se requiere realmente es que el Estado concentre ese dinero, el Estado peruano que sí tiene dinero, que lo concentre en ese shock para darles a los alumnos no solamente la calidad educativa que se requiere, que es lo más importante, porque si no tenemos peruanos educados e instruidos, nuestro país no va a prosperar, no va a florecer, sino Eso es también cierto. la infraestructura educativa que se requiere, de todas maneras, ¿no? Entonces, a eso es lo que apelamos, que la gente piense en el bienestar, que se despoje de todo tipo de anti-fujimorismo y que piense que necesitamos un gobierno fuerte, estable, un gobierno que nos dé esa garantía por los próximos 5 años y que tengamos finalmente esa estabilidad para poder crecer que necesita el país. Aquí nos mandan una pregunta. ¿Qué tan importante es tener la mayoría ahora, por ejemplo, que entra el Senado, ¿no? Que son ellos quienes aprueban finalmente los proyectos de ley, ¿no? No son los que lo formulan en la Cámara de Diputados. Y Exacto. ahí el Senado Nacional tiene pues el rechazarlos, modificarlos, ¿no? Aprobarlo. Aprobarlos, ¿no? Si ya se tuvo ya la mayoría, bastantes, bueno, en esta bancada, por ejemplo, ¿no? Y ahora que se vienen estas elecciones, se vuelve a tener la mayoría. ¿Cuál sería la diferencia si ya se tuvo la mayoría antes y ahora Ya, se va a volver bueno, a tener? en este último periodo, en el 2021, nosotros no hemos tenido mayoría. Nosotros ¿Mm? fuimos la La segunda segunda, ok. minoría. La primera fue Perú Libre, tuvo Ah, claro, sí, 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 sí. 37, me parece. Ah, Nosotros razón. tuvimos 24. Y por supuesto, mientras las otras bancadas se desintegraron, porque Perú Libre se convirtió por lo menos en 5 o 6 Y bancadas. es lo que pasó ahora, pues, ¿no? Para la postulación, los partidos de izquierda, Todos, sí. todos, porque si hicieran un gran frente de izquierda, otro sería el resultado. Pero siempre todos tenían aspiraciones presidenciales, todos querían formar su propio partido. Ahí vemos a Bermejo, a Mm. Bellido, a Sánchez, todos querían su propio partido. Entonces, no, el tema es que efectivamente el gobierno que entre tiene que tener una mayoría parlamentaria para poder gobernar. Nuestro país lo que necesita es el consenso y la conversación que puedas tener. Por eso es que es importante, Óscar, en una campaña política, si bien es cierto, puedes tener contienda con el adversario, pero no puedes llegar a insultarlo ni pelear,
porque quedan tales heridas que luego después entra el grupo parlamentario con el otro grupo con el que tuvieron enfrentamientos y que se dijeron la vela verde. No hay posibilidad de haber consenso, conversación. Y entonces, ¿cómo en el Congreso no es que cada uno debe actuar por su lado y que yo no me junto con este? Ahí tienes que llegar de la forma, cómo se legisla y cómo se llega a aprobar una norma, te obliga a generar consensos porque solito no puedes, no puedes. Entonces tienes que hablar con la izquierda, tienes que hablar con los de centro, tienes que hablar con los ultras, tienes que hablar con los moderados, tienes que conversar con todos para llegar a aprobar, por ejemplo, una norma, una reforma constitucional. De 130 se aprueba con 87 votos. ¿De dónde vas a sacar los 87 si nosotros hemos sido 24 en el mejor de los casos, en el mejor momento y ahora somos 20? Por eso es que dicen, Fuerza Popular gobierna, Fuerza Popular maneja, Fuerza Popular... Perdón, somos 20 de 130, 20 de 130. Bueno, en todo caso, en las diferentes bancadas se ha visto pues que votan no sin leer siquiera la propuesta, Bueno, solamente sí. porque es del otro equipo, Es ¿no? que esos son los irresponsables, pues. Los irresponsables que algunas veces se oponen por oponerse, ¿no? Pero nosotros por lo menos hemos tenido una bancada experimentada, la congresista Moyano, Ernesto Bustamante, nuestro amigo Nano Guerra García, que Ujú. lamentablemente Sí. falleció. Bueno, tenemos una bancada de personas que tenemos, digamos, alguna experiencia ¿Tú ya. crees que cambie el tipo de gobierno con la Ujú. bicameralidad? Sí, convencida. Mira, Pero yo, cambie para bien. no, para bien, claro, yo después de, no sé, 2 años voy a venir a hablar contigo. Porque mira, la calidad de leyes que hay ahora, por eso te digo, ya, y claro, tú me dirás, pues, pero ¿cómo puedes eh, ya rajar de la calidad de leyes si tú estás en el Congreso? Porque somos una minoría. O sea, si nosotros pudiéramos, creo que el 50% de las leyes que han salido en el Congreso no saldrían, porque en muchos de los casos hay iniciativa legislativa que nosotros no tenemos y que ha habido un abuso de parte del Congreso de generar un déficit fiscal y un gasto público, porque el Tribunal Constitucional, mira, la Constitución Política del Perú señala que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. O sea, tú puedes hacer una ley, Ah, pero tú no puedes decir en tu ley que, por ejemplo, le aumentas el sueldo a, no sé, a los docentes universitarios, porque la Constitución te señala de manera expresa, los congresistas de la República no tienen iniciativa de gasto, porque tiene sentido. Nosotros vivimos en una separación de poderes. Ejecutivo, que es el que sí, ejecuta, sí. formula el presupuesto, y legislativo. Si nosotros nos metemos en la ejecución del presupuesto y nosotros somos 130 y hay como 12 bancadas, todo el mundo quiere pues, no, yo quiero para mis maestros, yo Ah, quiero para tal. Entonces, por eso es que la concepción de la Constitución ha sido esa. El legislativo no tiene iniciativa de gasto. ¿Qué pasó? Hace un par de años, el Tribunal Constitucional, en una gran idea que se les ocurrió, dijo que el Congreso de la República no tenía iniciativa de gasto para este periodo fiscal, pero para el siguiente sí. ¿A quién ¿por se le qué? ocurrió? Yo he hablado con los miembros del Tribunal Constitucional y les he dicho, ustedes saben lo que han hecho, han abierto una puerta que nunca se podrá cerrar. O sea, no pueden hacer algo como eso No. cuando la Constitución de manera expresa te dice que no puedes tener iniciativa de gasto ni para ahora ni Claro, nunca, nunca, pues no. porque si no se genera un desgobierno absoluto. Bueno, a partir de esa sentencia del Tribunal Constitucional, durante estos 2 años ha habido una farra fiscal enorme. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Senado? Ya, a ver. El Senado va a corregir todo aquello que venga de diputados y que contenga, por ejemplo, ese tipo de iniciativas. Esas iniciativas de gasto del Congreso que viola el principio de separación de poderes en realidad va a ser detenida por el Senado.
Luego después el Senado va a evaluar la calidad legislativa, o sea, realmente esta norma sirve, no sirve, y además va a ser esa Cámara que va a reflexionar respecto a ese contenido normativo que aprueba diputados. Ya. Entonces, sí es importante. O sea, el propio presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde, a quien todo el mundo respeta y considera, él ha señalado que es la principal reforma política de los últimos tiempos, después de más de 30 años de unicameralismo con la Constitución del 93. Tradicionalmente nuestras constituciones, las 12 que hemos tenido en el Perú, han sido bicamerales, 8 y 4 unicamerales. Entonces nuestra tradición constitucional es de ser un país con bicameralidad, pero sí estoy convencida que el Senado le va a aportar al país ese sosiego, esa tranquilidad que se requiere para poder crecer, ¿no? Y evitar ese tipo de dispendio, evitar ese tipo de, digamos, de políticas que nada bueno nos han traído, ¿no? Bueno, veremos, de verdad, veremos, porque la gente siempre recuerda, ¿no?, que en una votación que hubo en el referéndum dijimos que no a eso, pero al final sí funciona esta vez. Sí, lo que pasa es que cuando se plantea un referéndum, la obligación del respeto a ese referéndum es por 2 años. También está escrito en la Constitución. Eso es bueno aclararlo, Sí. Patricia, eso es muy bueno que lo Sí. aclares. Entonces, dado que ya pasaron los 2 años, ya se pueden hacer reformas. Claro que sí, cuando Ok. ese referéndum se dio en el 2017, si mal no recuerdo, 18, por ahí, y cuando se aprobó el retorno a la bicameralidad, se hizo en el año 2023. O sea, habían lejano pasado, ya. sí. Mira, ese dato Sí, de verdad sí. que no lo tenía Sí. mapeado, de verdad que interesante. Entonces, Sí, son 2 años en donde tú debes respetar lo que el pueblo a través de un referéndum decidió. Ok. Pero pasados los 2 años se puede volver a replantear el tema y eso fue lo que se hizo. Y además que en ese referéndum tú recuerdas hasta yo me acuerdo estar confundida en ese tiempo, que eran 4 preguntas y me acuerdo que el señor Vizcarra decía, bueno, ustedes voten, ya no les interesa lo que diga, ya ustedes voten sí, no. Sí, no. Claro. Entonces, Canciones se hicieron y hasta todo. canciones, sí, no. ¿Ya tú sabías que estaba votando? No. Mira, yo también, o sea, siento de que en algunos momentos uno no está bien informada, ¿no? Y yo misma me acuerdo que decía, ya, ¿cuál es la primera pregunta? No sé, ya, pero nos han dicho sí, no, ya, yo voy a votar así. Sí, me acuerdo de esa parte. Bueno. Para terminar, Patricia, algunas palabras de cierre, pues, en este caso, no tuyo. Y bueno, también haciéndoles una vez más recuerdo cómo votar por ti en el Senado Nacional. Sí, Oscar, muchas gracias. Yo te agradezco profundamente este espacio. Yo creo que es momento de dar una oportunidad a Keiko. Yo creo que va a ser un excelente gobierno. Algunas veces se han tejido algún tipo de historias que algunas veces se repiten en las redes y que realmente no tienen digamos, un grado de certeza o de verdad en lo que se repite, ¿no? Entonces yo vengo a señalar que yo tengo una profunda convicción, que nosotros somos la alternativa posible, viable, con una bancada, con experiencia, con técnicos, con propuestas del plan de gobierno. El plan de gobierno de Fuerza Popular ha sido calificado como uno de los mejores, hay técnicos que respaldan, y especialmente la transparencia con la cual Keiko quiere trabajar en esta oportunidad. Para Tacna nosotros tenemos muchas propuestas en el plan de gobierno. Hoy día que he estado en la Yarada con algunos agricultores, se les ha señalado cuál es la propuesta para el sur, el trasvase, conseguir agua, el tener capacitación, agricultura moderna, y así para todo el país incentivar lo que se tuvo antes en el gobierno de Alberto Fujimori, con esos parques industriales que siempre se soñó tener en Tacna, que en su momento se logró ese florecimiento, pero que luego después fue decayendo. A todo eso, a todo lo bueno, vamos a volver. Hay que perseguir la criminalidad,
hay que devolver el orden a nuestro país, por eso nuestra propuesta se llama Fuerza Popular, es la fuerza del orden. Hay que devolver el orden al país en todo sentido. Y para el Senado Nacional, que vuelvo a repetirte, Óscar, es el primer recuadrito luego de la fórmula presidencial. Bien, efectivamente me has corregido bien. Se marca la K en la fórmula presidencial, en el siguiente recuadrito se vuelve a marcar la K y en ese primer espacio donde puedan escribir se escribe el número 4. Les agradezco mucho y además un saludo maravilloso y cariñoso a Tacna. Listo, Patricia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Óscar. Muchas gracias. De Gracias, verdad, muchas gracias. muy amable. Listo, ya cortamos.